Esto es, en otras palabras, en lo que es el último episodio de la trama de Malvinas, todo lo que tenés que saber acerca de la diplomacia, de la geopolítica, del orden que hay en materia del archipiélago que tenemos en el sur de Malvinas, Georgias e Islas Sandwich del Sur, lo que arrancó como la historia que venía a explicar por qué Argentina tiene un reclamo legítimo sobre las islas. Vimos vastos testimonios, vimos muchas cosas, pero hoy le vamos a dar final. Es por eso que estoy con quien siempre estuve, que es mi voz autorizada para hablar de estos temas de geopolítica, Erika Melano. Buenas. Hemos vuelto Hemos vuelto para terminar. como corresponde porque, bien, hay mucho para hablar. Hay una parte que todavía nos había quedado inconclusa, que era, bueno, desde el año 2000 para acá, para la actualidad, qué cosas pasaron. Sabíamos, en el fondo, mientras armábamos los episodios, que este iba a ser un poco la parte, no sé si llamarle más aburrida, pero claro, viste cuando un niño va a una juguetería y el cartel dice, nene rompe, papá paga. Bien, Argentina después de la guerra fuimos ese nene que rompió un juguete en la juguetería y está mirando al padre con cara de no me mates acá. Ya uno va a la guerra, las cosas no salen como lo espera. Bueno, en la guerra nada bueno puede salir de la guerra. Uno termina muy golpeado por lo que pasó y después tenés que tener un silencio larguísimo. Una especie de no hagas nada porque te la mandaste en la juguetería. Ya rompiste todo lo que tenías que romper, me hiciste pagar a mí. Bien, entonces ahora tendríamos como que ser un poco más cautos la próxima vez que tratemos de tocar ciertos temas porque ambos tienen intereses puestos en las islas. Así que bueno, por eso vamos a ir hablando ahora de ciertas cosas que fueron sucediendo en silencio, pero no por eso pierden importancia. Para ir arrancando y para recordarles, no sé si se acuerdan en dónde quedamos, recuerden que Argentina a partir de la guerra empieza a hablar con el Reino Unido bajo una fórmula que se llama la fórmula del paraguas de soberanía. Como ya lo explicábamos, ya deben estar hartos de escucharlo, la fórmula del paraguas de soberanía decía básicamente que nosotros vamos a negociar, vamos a llegar a acuerdos, todo lo que hagamos va a estar sobre la base de que nuestra posición de base no está comprometida. Es decir, yo no voy a abandonar el reclamo de soberanía por el simple hecho de que te estoy reclamando que hagamos, bueno, viajes en avión en conjunto, por ejemplo, que la gente pueda ir al continente y el continente a las islas, o ir a visitar a los caídos para los familiares, lo que sea. Esto no va a tapar el hecho de que yo te estoy reclamando la soberanía sobre el territorio. Recordemos, desde 1989 que se reanudan las relaciones consulares mediante una declaración conjunta, y desde el 15 de febrero de 1990 que ya tenemos una reanudación de relaciones diplomáticas plenas. Una cosa es traer otra vez sobre la mesa las relaciones diplomáticas, que se pueda hablar de Estado a Estado de manera oficial, por así decirlo, pero en ese mismo sentido, recuerden el ejemplo de la juguetería. Fuimos un país que fue a la guerra con otro país, y después de eso, cualquier reunión, cualquier charla, cualquier cruce que haya entre nosotros, va a tener como mínimo un silencio incómodo, como mínimo un momento donde, bueno, hay muchas cosas que pasan en el medio y no se pueden ignorar como para retomar relaciones de manera normal, y por eso vimos todo lo que vimos en la época de los 90, de la etapa de seducción, de la estrategia de seducción que llevó a cabo el gobierno de Menem. Vamos a ver qué fue lo que pasó después de esa etapa. Hubo un cambio de paradigma, de lo que podemos llamar del menemismo a lo que fue el gobierno de la Alianza. Fueron 99, 2000, 2001... años complicados para la Argentina. Claro, hubo un cambio muy grande comparado a lo que pasaba en los 90. Kirchnerismo, ahí la parte de la Rúa al principio, lo que hicieron fue seguir un camino que ya había empezado. Ese periodo en Argentina tuvimos como 5 presidentes en, no me acuerdo, poquísimos días. Ahí ya se empezó a tener una visión diferente de lo que era el tema de Malvinas. La idea era dejar atrás esa famosa política de seducción que había armado el canciller Di Tella durante el menemismo. Y todo empezó a cambiar en el 99. El protagonista de esto es Adalberto Rodríguez Giavarini, que llegó a la Cancillería cambiando un poco los paradigmas que había hasta el momento. Ahí se terminaron los gestos de simpatía hacia los kelpers y se pasó a una búsqueda mucho más firme de negociaciones que fueran realistas, vamos a decir. Había que dejar de hablar directamente con los habitantes de las islas, principalmente porque no nos iban a dar pelota, para centrarse en negociar con el Reino Unido. Y aunque algunos intelectuales lo criticaron, la realidad es que no era una postura agresiva ni de hostilidad. No es que yo por dejar de hablar con vos, isleño, como que me dejás de importar mágicamente, sino que bueno, había que cambiar un poco la estrategia. No sé si se puede mechar algo de esta parte inicial, Eri. Lo que se pudo determinar es que la política que tuvo Menem en su momento no sirvió tanto para los objetivos que tiene la Argentina, porque es un poco lo que venimos hablando en los varios episodios, que es que el Reino Unido siempre quiso como patear la conversación, tratar de enfriar las cosas, y con esa política de seducción, donde se llegaron a algunos acuerdos que hablamos en aquel momento, no fue lo suficiente, no fue determinante
para que Argentina tenga la conversación que quería tener con el Reino Unido, que era un poco la cuestión de fondo, ¿no? No estábamos ni cerca. Este cambio de frente venía en ese sentido. Lo importante de destacar acá es que Argentina no estaba en las condiciones institucionales, en las mejores condiciones institucionales para poder hacer frente a un país como Reino Unido en este tema. Quizás había otros temas que resolver antes, como el hecho de no ir cambiando de presidente en una semana y ganar mayor legitimidad a nivel nacional para el nuevo presidente. Entonces, quizás pasó más a un segundo plano esta cuestión en ese momento. Con toda la lógica del mundo, imagínense que Argentina era un caos en aquellos momentos, pero vamos a darle la derecha. En esos años entre el 99 y el 2001 se lograron algunas cosas. Por ejemplo, en materia de institucionalidad se creó la Secretaría de Asuntos del Atlántico Sur, integrada por especialistas, todo a nivel local, ¿no? En materia de diplomacia en la Antártida, recordemos que rige un tratado antártico, que eso vamos a hablarlo en algún momento bien con un episodio como corresponde, pero se instaló la sede de la Secretaría del Tratado Antártico en Buenos Aires, lograda, poco se dice, sin el veto del Reino Unido, que el Reino Unido forma parte del Tratado Antártico por si no lo sabían. La cooperación en materia de cooperación, justamente entendimientos para vuelos de aeronaves, tránsito de embarcaciones civiles, estudio de factibilidad para el desminado de las islas y también algo en materia de distensión militar, que después vamos a ver que los tipos rearmaron las islas y hay una fortaleza de Malvinas, como se le llama, una actitud cooperativa de Argentina que permitió gestos concretos, por ejemplo, como el retiro del destacamento militar británico de las Islas Georgias. Igual, como les digo, esto fue un avance que después terminó retrocediendo porque ahora Malvinas debe estar recontra protegido y eso lo vamos a ver más adelante. Ahora sí, nos vamos a mover hacia el 2001, 2002, donde empezó a jugar fuerte lo que vamos a llamar multilateralización. 2001 y 2002 le puso un freno importante a todas las negociaciones internacionales que venía llevando adelante la Argentina. Básicamente todo esto se debió a la crisis interna, como dijimos antes. A todo ese lío se le sumó que la relación con el Reino Unido se enfrió bastante, sobre todo porque los dos países tenían ideas muy distintas sobre cómo manejar el tema del petróleo y el gas en la zona. Ahí Eri va a tener algo para contarnos de cómo eran el tema de las licencias, el tema de los permisos para traer recursos naturales de las islas, porque recuerden que vos le podés tocar la soberanía, el territorio, la bandera, los símbolos, a lo que quieras, a las Malvinas, pero cuando en el momento que a los isleños le toca la billetera, va a ser cuando se pongan a hacer ruido. En ese sentido, ¿qué es la disputa, Eri? ¿Qué es lo que pasaba en materia de licencias? No, bueno, acá lo importante para decir es que ya desde fines del siglo XX y principios del siglo XXI, Reino Unido empieza a mirar con muchísimo interés los recursos que tenía en materia económica las islas. Estos son petróleo principalmente y gas en lo que respecta a hidrocarburos y también la pesca en sí. Esto hizo que poner el ojo alarme un poco a Argentina y ya desde 1967 se van a ir sancionando diferentes legislaciones o leyes relativas a estas materias, tanto de hidrocarburos como de pesca, para ir poniéndole un límite al interés de Reino Unido en explotar o explorar la zona. Bueno, acá es importante decir que la disputa de la soberanía concerniente a las islas no solamente es en base al territorio, sino que también incluye la plataforma continental y a los hidrocarburos alojados en las cuencas marinas, en la cuenca norte, en la cuenca sur, en la este y en la oeste, situada entre las Malvinas y el continente. Entonces, lo que fue haciendo Reino Unido es facilitar la llegada de un conjunto de compañías transnacionales que operan en la zona que se encuentra bajo disputa. Esto fue contrario a todas las decisiones del Estado argentino y a las resoluciones de la Asamblea General de la ONU, que insta a ambas partes a abstenerse de tomar decisiones de manera unilateral. Y acá es importante destacar que esto, más allá de la proyección territorial, es una cuestión de soberanía. El derecho internacional dice que la soberanía territorial determina quién domina también los espacios marítimos. Son los derechos que tiene el Estado sobre su territorio también. Entonces, el espacio marítimo entra sobre la proyección de soberanía territorial. Y la CONVEMAR, que es la Convención del Derecho del Mar, establece que el Estado ribereño ejerce derechos de soberanía sobre su plataforma continental a los efectos de exploración y de la explotación de sus recursos naturales. Y estos derechos son exclusivos del Estado ribereño. Ahora bien, esta disputa establece por quien tiene la soberanía de las islas y de los espacios marítimos circundantes. El interés de Reino Unido principalmente es, en lo que respecta a hidrocarburos, explorar primero, para ver si existen fuentes de petróleo importantes como para poder
posteriormente explotarlas o desarrollarlas a nivel económico, porque si bien se sabe que hay bases petrolíferas, no se sabe qué cantidad hay para poder explotarla de tal manera. Entonces, a nivel comercial estoy hablando siempre. Obvio. Entonces, ya desde 1967 se sancionan las primeras leyes, se establece que, primero en principal, todo lo que respecta al mar continental y a aguas circundantes son parte de la soberanía nacional. Es decir, soberanía nacional no se entiende como parte de territorio, sino también que se extiende y se proyecta al mar continental y a la zona económica exclusiva que le corresponde a Argentina a partir de o teniendo en cuenta la Convención del Derecho del Mar, que Bien, eso después lo tocamos un poquito más si querés. dale. Entonces, las primeras leyes que se sancionan fue declarar los hidrocarburos o el autoabastecimiento de hidrocarburos como interés público nacional. Se crea un Consejo Federal de Hidrocarburos que busca coordinar la actuación tanto del Estado Nacional como los estados provinciales de Argentina que tengan recursos hidrocarburíferos, así como también se determina posteriormente la expropiación del 51% del patrimonio de yacimientos petrolíferos fiscales o YPF, Sociedad Anónima, como se conoce, como para tener mayor presencia y mayor control en esta materia. Estas fueron las primeras leyes sancionadas. Después, si querés, a medida que va pasando tu relato, voy me echando otras. Dale, dale. Ahora, volviendo al tema de la multilateralización que estábamos hablando recién, ¿por qué fue muy importante lograr el apoyo que lo tenía? Argentina siempre tuvo bastante apoyo de la comunidad internacional, pero habría que, bueno, después de la guerra, uno de los logros que hubo fue seguir consolidando ese apoyo, y durante estos años no fue diferente la cosa. Básicamente en los 10 años que le siguieron a todo este periodo de los 90, Argentina se mantuvo firme en su reclamo de soberanía, eso ya lo sabemos, pero la idea fue siempre apostar al diálogo y a la diplomacia, otra cosa que ya sabemos, pero se contrasta con lo que siempre pasó con el Reino Unido y fue que es la base, lo que ampara o hace que la comunidad internacional mire con mejores ojos a Argentina que al Reino Unido, es que el Reino Unido siempre tuvo una visión unilateral, cerrada, colonial, militarista. Entonces, gracias a esa actitud tan cerrada del Reino Unido fue que a veces te ganás el apoyo de la comunidad internacional como la ONU, la Organización de Estados Americanos y muchos otros foros regionales y académicos que seguramente nombramos a lo largo de este podcast. Entonces, Exacto. Y esto fue un trabajito importante que hizo Argentina, porque como vos decís, después de una guerra iniciada de manera unilateral por parte del Estado argentino y haber tenido esa culpabilidad a nivel internacional, ganarse el apoyo de las organizaciones multilaterales fue un trabajito de hormiga que fue haciendo Argentina a lo largo de todas las décadas y de todos los presidentes, porque eso es una política de Estado a destacar, que logró que finalmente en esta década o a principios del siglo XXI, organismos multilaterales comiencen a mostrarle apoyo a Argentina y confianza misma también. si bien este trabajo de hormiga que vos nombrás fue algo que fue sucediendo todo el tiempo, cada gobierno le fue dando su tinte, es una realidad, pero es, como vos dijiste, es de recalcar el hecho de que hayamos mantenido el hilo principal de todo este tiempo, que sea básicamente una política de Estado, con todo el quilombo que hay en Argentina y con todas las cosas que tenemos para estar en desacuerdo. El tema Malvinas, el tema de qué es lo que sustenta el reclamo argentino, eso nunca se modificó y es algo a reconocer, y también es lo que también pudo permitir que Argentina sea tan congruente o tan coherente consigo mismo en la ONU y en todos estos organismos internacionales. Así que ahora pasemos a no tanto el nivel diplomático, sino el nivel ideológico que supo darle el gobierno de Néstor Kirchner y después también lo que fue el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, donde no solamente dotaron del componente, diplomático, el tema de la lucha, algo que muchos argentinos ya sabían, pero estamos en una época donde la guerra ya queda algo lejana. Tuvimos desde el 82, 83 hasta el 2003, ya fueron 20 años y quizá ese ideal había que reforzarlo, y es un mérito del gobierno de ellos, donde los Kirchner vincularon la causa con una propia identidad austral, vamos a llamarle, porque esa visión austral de que Argentina es un país alejado y que el único punto que donde vos podés desafiar a los intereses de las grandes potencias, en aquel momento era la Unión Europea entera, es a través de las Islas Malvinas. Entonces nos metieron ese relato histórico, ideológico, en el buen sentido de la palabra, cultural, como efervesciendo un poco la causa Malvinas, porque yo desde que tengo recuerdo, soy nacido en el 2002, nosotros tenemos la misma edad, desde que tengo recuerdo que siempre el tema de Malvinas se tocó con mucho entusiasmo, con mucho ese sentimiento patriota. En muchas películas hemos visto del conflicto, películas de cosas que pasaron en aquel periodo, y también fue mucho impulsado por el gobierno para que el pueblo no pierda ese sentimiento de las Malvinas son argentinas.
Y yo creo que en ese sentido ha sido un éxito. Hizo que la gente se convenciera realmente de que esto era algo por lo que había que pelear. No es lo mismo saber que tenés un reclamo ante algo que estar realmente convencido de que vos querés eso para el día de mañana, que querés recuperar esa isla y ese conjunto de islas que nos pertenecen, y eso fue algo que supieron hacer muy bien. Historiadores como Federico Loren, por ejemplo, explican que el relato se llenó de ideas antiimperialistas, lo que hizo que sectores de la izquierda y también los más conservadores terminaran coincidiendo en la defensa de la causa. Sí, se hablan también los expertos, aquellos que analizan esto en materia histórica, dicen que hay contradicciones. Bueno, eso es algo bastante normal en cualquier relato de la política, donde había una especie de tensión, básicamente, entre decir que nuestros derechos soberanos están por encima de cualquier cosa y al mismo tiempo mantener una mirada muy crítica sobre lo que fue la guerra en sí. Porque claro, había que condenar un gobierno militar que fue a la guerra y al mismo tiempo hacer que la causa de Malvinas quede por todo lo alto y hacer que había que defender la soberanía. Entonces se empezaba a ver un poco de esta dualidad, de cómo manejamos el mensaje. Yo creo que el mensaje llegó muy bien en ese sentido. Y hubo una nueva estrategia diplomática donde se empezó a hablar todo el tiempo de colonialismo e imperialismo, lo que hizo que grandes sectores de Latinoamérica se te unan. También has tenido otros conflictos porque, bueno, si Argentina en algo fue especialista en su momento es en tener conflictos fronterizos. Somos un país grande, tenemos muchos países alrededor. Entonces, bueno, siempre tuvimos en nuestro momento, también cerca de la guerra de Malvinas, conflicto con Chile, en el norte tuvimos conflicto en algún momento, la guerra de la Triple Alianza, los países tienen derecho a reclamar todo lo que creen que les pertenece. Argentina tuvo, serias rigideces al darle ese tinte latinoamericanista a la cuestión. Fue también un logro o un éxito de este cambio de estrategia. Ahora es una verdad, vos empezás a acusar a otro país de imperialista con todas estas connotaciones un poco fuertes y las relaciones con el Reino Unido se fueron desgastando. Argentina decidió tener trato directo con los isleños y eso cayó muy mal en el Parlamento británico, que empezó a rechazar sistemáticamente cualquier postura. Por un lado, Londres y los isleños no querían saber nada con que nuestra aerolínea de bandera, por ejemplo, volara a Malvinas. Por otro estaba el tema de la pesca, porque el Reino Unido empezó a dar licencias para pescar por su cuenta, lo que se sentía como una provocación constante. Recuerden lo que decíamos del episodio, hará un episodio, 2 episodios, que ellos pueden pescar en su zona, pero si su zona queda muy cerca de la nuestra, a nosotros nos termina perjudicando una cuestión natural de movimiento de los cardúmenes de peces, ¿no? Entonces, las medidas que tome el gobierno de las islas o el gobierno del Reino Unido y las medidas que tome la Argentina van a estar en constante choque, por lo menos en el régimen pesquero. A pesar de que la Argentina estaba consiguiendo mucho apoyo en la región, la respuesta británica fue, como no podrán adivinarlo de otra forma, endurecerse. En 2004, después de 14 años de relaciones diplomáticas más o menos normales, mudaron su comando naval del Atlántico Sur, desde la isla Ascensión, que la isla Ascensión es una isla que está mucho más al norte de las Malvinas, casi a la altura de Sudáfrica, por ahí. Es una islita muy chiquita, pero era donde el Reino Unido, antes de tener el comando naval, tenían el punto de contacto más cercano con las islas. Ahí tenían su base militar principal y la movieron a las Malvinas, básicamente fortaleciendo, reforzando y creando lo que nombré antes y que tiene mucha relevancia hoy en día, que es la fortaleza de Malvinas, porque es un nombre, una forma de decirlo. Una militarización impresionante. Básicamente, un soldado cada 2 habitantes, una cosa así. Es una inversión enorme, pensando que, en contrario a lo que muchos pueden pensar, América Latina es un lugar, o para aquellos momentos era un lugar relativamente seguro, un lugar relativamente en paz. ¿Y para qué vas a militarizar tanto una zona que relativamente está en paz? Entonces, bueno, Argentina esto lo tomó como una provocación y fue algo que los organismos internacionales, la comunidad internacional, le dio a la derecha argentina en el sentido de decir sí, es algo totalmente exagerado. Hay muchos detalles para dar de la fortaleza de Malvinas. No sé si Eri me quedó algún detalle por ahí. Sí, no, que posteriormente, esto igual ya lo habíamos mencionado en el capítulo anterior, me parece que es cuando arranca, creo que en la década del 90 arranca la militarización, los primeros movimientos que muestran una cierta militarización en el Atlántico Sur. Bueno, esto se fue intensificando a lo largo del tiempo hasta llegar a lo que hoy se conoce o lo que se cree que está bien estipulado en esas palabras, Mount Pleasant o Monte Agradable, Puerto Agradable, creo que es Monte Agradable, como una fortaleza que se dice que es base de la OTAN. Algunos autores dicen que no es base de la OTAN. Sin embargo, hay actividades conjuntas con miembros de la OTAN como con Estados Unidos. ¿Esto qué hace? Es provocar a la Argentina y amenazar a Argentina, porque que se encuentren dos potencias militares que pertenecen a la organización de la OTAN, semejante organización militar y de defensa, yo diría la más grande que respecta a nivel internacional, en tus costas, amenaza un poco la posición argentina y muestra presencia. Nada, es como un poco desafiar la posición argentina en el Atlántico Sur. Lo que argumentábamos en aquel momento, porque piensen que ahora, bueno, hay un tema ahí porque Reino Unido no forma más parte de la Unión Europea, pero en aquel momento, y después vamos a hablar de lo que fue el Tratado de Lisboa, donde la Unión Europea, la propia Unión Europea dice que
las Malvinas forman parte de los territorios de ultramar, de la Comunidad Europea, donde forman parte del Reino Unido, ahí como que ya no solamente estás tocando los intereses del Reino Unido, sino que ya es una base militar que afecta a toda Europa. Bueno, en este momento Reino Unido se fue de Europa, pero en aquel momento era una decisión que tomaba o que afectaba a toda Europa. Y bueno, ahora con esto de la OTAN, más todavía. Y recordemos, que esto lo volvemos a decir, que las Malvinas, las Islas Sandwich y Georgias del Sur, es el punto principal a través del cual el Reino Unido reclama tener potestad o poder formar parte del Tratado Antártico. Una de las cosas que pasó este año, que por ahí pasó desapercibida, no sé si es bueno, no sé si es malo, no sé si tiene alguna cuestión oculta que no podemos ver. Hace poco Argentina ratificó una base militar en conjunto con Estados Unidos, algo parecido. Bueno, si Estados Unidos tiene influencia sobre esta base de la OTAN, porque forma parte y por diferentes cuestiones, Argentina también hace poco en Tierra del Fuego, bien en el sur, constituyó una especie de base militar con el apoyo de Estados Unidos. Empieza a pasar algo parecido, donde el protagonista principal de todo esto es el país norteamericano, y ves como hay muchos intereses que juegan, muchos intereses que chocando y al mismo tiempo siendo parte de lo mismo, como es en este caso Estados Unidos, y hay que ver cómo se termina determinando todo esto, porque la principal postura que tenía Argentina es: ¿para qué vas a militarizar tanto esa zona si es una cuestión de defensa o si es solamente para defender a los isleños? Entonces lo que te empieza a sugerir es que es una cuestión de patrullaje, es una cuestión de no querer que ningún buque de bandera argentina pase por esa zona, obviamente entiendo que ningún avión debe pasar por esa zona, también sobre todo para garantizar la explotación de recursos naturales sin ningún tipo de problema, vamos a llamarlo. Y más allá del hecho de Malvinas argentinas o Malvinas británicas, y el hecho de sentar presencia hace que haya más proyección de soberanía en ese territorio, esto de instalar bases militares o fortalezas, tanto por parte del Reino Unido como de Estados Unidos, como mencionaste, la que se hizo en Tierra del Fuego, o la que se está haciendo, me parece. No olvidemos que más allá de la soberanía que se proyecta, este territorio o el Atlántico Sur en sí es un paso interoceánico. Entonces, a nivel internacional, tener control y presencia en este paso sienta como grandeza, Obvio, por así obvio, decirlo. sí. Entonces, para buques chinos o para buques rusos de potencias en contra de estas otras potencias, nada, amenaza un poco o les está diciendo: acá mando yo, esto lo controlo yo. Claro, totalmente. Te da mucho poder. Sos el tipo que marca la cancha a ver hasta dónde puedes pasar, hasta dónde no. Y ante cualquier conflicto, sos un tipo que tiene una posición estratégica, porque es territorio tuyo, para tomar cualquier decisión. O sea, por ejemplo, Gran Bretaña, ¿por qué tuvo ciertas facilidades, entre comillas, o ciertas ventajas a la hora de reabastecerse, a la hora de traer elementos o material bélico a la guerra de Malvinas? Porque tenían el archipiélago que nombré antes, que no me acuerdo el nombre, pero la isla Ascensión, donde estaba un poco al norte de Malvinas y era el puesto donde recargaban combustible, recursos se proveían, etcétera, porque era un punto medio entre el continente de ellos, Claro. y las islas. Entonces, tener esa posición estratégica, hablemos de Malvinas para llegar al sur o para cortar cualquier paso, para defenderse, lo que sea, es algo muy importante. O sea, ellos controlan gran parte del océano Atlántico simplemente por tener esos dos archipiélagos ahí, por eso son fundamentales. Exacto. Ahora voy a nombrar, que lo nombré antes, pero para no escapar del tema, porque después va a ser un poco raro traerlo sobre la mesa, que es lo que fue el Tratado de Lisboa, algo que en principio a Argentina no le debería haber afectado, pero ¿qué pasa? La Unión Europea, en el Tratado de Lisboa, lo que hace es ratificar como territorio de ultramar a las Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. Significa que Europa las reconoce como parte de la jurisdicción británica, ignorando que son territorios en disputa según la ONU. Entonces, claro, pasa esto. Como le dije antes, el Reino Unido no forma más parte de la Unión Europea, pero en aquel momento fue algo ciertamente novedoso. A partir del diciembre de 2009, cuando el Tratado de Lisboa empezó a funcionar, Argentina dejó bien en claro que no aceptaba que se tratara a las islas como socias de la Unión Europea. El argumento es lógico, a ver, no son un territorio más cualquiera, sino que están en una disputa de soberanía, que la misma ONU reconoce. Entonces, si lo miramos de forma estratégica, lo que pasó, que el conflicto se europeizó. Ahora, las bases navales, como la de Gibraltar, Chipre y las Malvinas, que tienen características similares, dejaron de ser solo británicas para ser vistas como puestos de avanzada en toda Europa. Es un poco lo que veníamos diciendo hasta recién, y un poco esto de que de la posición estratégica que tenía esto, y le quería explicar justamente qué fue el Tratado de Lisboa. Bien, ahora volviendo un poco al tema de las licencias, Eri, más para el año 2010-2015, porque entra al gobierno allá en el Reino Unido David Cameron y fue un momento de bastante tensión. La chispa que encendió todo fue que el Reino Unido empezó a buscar petróleo y gas en las islas en aquel momento, con planes de sacar muchísima cantidad para el 2015. Argentina no se quedó de brazos cruzados y respondió poniendo controles comerciales muy estrictos para complicar la logística al archipiélago. En la parte política,
las cosas empeoraron cuando David Cameron, en aquel momento primer ministro de Londres, llegó al poder en Londres y muchos analistas señalaban que como el Reino Unido estaba sufriendo por la crisis económica del 2008 y todos los países del mundo, Cameron usó el tema de las Islas Malvinas como una distracción para la gente. El diálogo se cortó ya que los isleños se negaban a hablar y Londres ordenó un rearme y ejercicios militares. La situación se puso tensa de verdad en octubre de ese año, cuando le avisaron a Argentina que iban a hacer pruebas disparando misiles desde las islas. Argentina trató de romper ese bloqueo diplomático buscando apoyo en la región. Ahí fue fundamental la UNASUR. La UNASUR sería la Unión de Naciones Suramericanas. Sí, de Naciones, sí. Que sacó declaraciones muy fuertes criticando claramente la actitud militar de los británicos y dejando en claro que mientras Argentina busca activamente una solución pacífica, el Reino Unido respondía con armas, básicamente. Entonces, un poco, ¿qué puede haber pasado en materia de licencias? Porque entiendo que debe haber ido por acá el tema. Sí, en 2014 Argentina lo que hace es establecer que se puede explotar, pero que las concesiones o las licencias van a ser otorgadas por el Poder Ejecutivo Nacional o provincial, en ese caso, a personas físicas o jurídicas, pero siempre con autorización de la parte argentina. Bueno, Reino Unido lo que hace es rechazar esto y otorgar las licencias de manera unilateral, como venimos diciendo ya desde el principio del 2000 que viene haciendo esto. Entonces, sin embargo, a partir de 2014 se ve muchísima presencia de buques de empresas internacionales y lo que hace Argentina es, primero, establecer que prefectura vigile toda esa zona. Entonces le da la competencia a la justicia federal para la instrucción y el juzgamiento de las conductas de estos buques y también estipuló penas. A medida que se iban capturando estos buques de empresas internacionales, se les iban estipulando penas y se les iba prohibiendo cualquier desarrollo de actividad económica en cualquier parte del territorio argentino por 20 años. Esto genera rispideces con Reino Unido, venimos diciendo, en sí. Si bien estas disposiciones no limitaron el ejercicio de los buques, que hay algunos que continuaron ejerciendo esa actividad, fue más a nivel simbólico de reafirmar la soberanía y el control en el territorio. Digamos, Reino Unido no limitó el ejercicio del otorgamiento de licencias de manera unilateral. El reclamo argentina lo que hizo es no dejar que esta temática se siga desarrollando de tal manera, sino sentar un poco de precedencia a nivel de, bueno, este territorio a mí también me corresponde y yo también voy a reclamar por actividades ilícitas, o también acá entra un poco lo que tiene que ver con el derecho ambiental, esto de no sobreexplotar la zona. Entonces, el Estado argentino mantuvo una política de rechazo a la presencia de estas compañías transnacionales que operaban en la zona, que se disputaba la soberanía. Estas compañías lo que hacían era explorar y realizar pozos para ver si se encontraba una presencia suficiente en materia de petróleo y gas para poder explotarla. Entonces, a medida que iba pasando los años, desde 2002 en adelante hasta 2022, como dije, se fueron capturando hasta 80 buques y de hidrocarburos. Se han aprobado una serie de resoluciones mediante las cuales se declararon ilegales las actividades de cada compañía, es decir, una resolución por cada empresa o compañía que se encuentre operando. Se las declaró ilegales y clandestinas y se les prohibió realizar actividades en el territorio argentino por 20 años. Entonces, estas acciones británicas no solo ignoraron las normativas argentinas, sino que también desconocen las resoluciones de la ONU que instan a solucionar la disputa a través de una negociación bilateral, porque las licencias, como ya hemos dicho, fueron dadas de manera unilateral por Reino Unido a las empresas internacionales. Cabe destacar que acá no hubo ninguna empresa latinoamericana, fueron todas europeas o norteamericanas. Una cosa que te agrego ahí, que esto un poco más también en materia económica, para el tema de la pesca, lo que pasa, hay un punto, un límite bastante fino, donde vos podés pescar, pero después de cierta cantidad, como pescás tanto, y hay muchos buques pescando una misma especie por el motivo que sea, esa población de peces no se termina como, vamos a llamarle mal porque no se dice así, recomponiendo, tipo no se termina reemplazando. Vos pescás, pero la población que queda bajo el mar se empieza a reproducir y no termina compensando la población de peces que se fue por haber sido pescada, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Lo que se usa en el régimen pesquero son las cuotas de pesca, donde se comercia básicamente. Vos podés comprar permiso de pescar cierta cantidad de peces, eso tiene un costo, se paga. Entonces, lo que se puede regular para que no se exceda la cantidad de peces pescados es la cantidad de permisos que se salen a la venta. Entonces, ¿qué pasa? Si entre las Malvinas y el mar argentino, bueno, entre las Malvinas y la costa argentina donde nosotros normalmente realizamos nuestras actividades de pesca, hay actividades o especies similares, que haya dos territorios
con regímenes pesqueros diferentes o que se contrapongan entre sí, porque por ejemplo vos otorgás licencias, pero las licencias que también otorgan desde Malvinas son altas y permiten pescar una grandísima cantidad de peces, lo que va a terminar pasando es que se van a ir perjudicando a ambos, porque van a quedar cada vez menos población, menos cardúmenes en el océano, y va a terminar siendo perjudicial para ambos. Entonces lo que se busca siempre es coordinar estas cosas, coordinar esta cuestión de las cantidades a pescar para que no se termine perjudicando a nadie. Entonces, por eso siempre el tema de la pesca es algo muy sensible para los territorios continentales y también los archipiélagos. Siguiente que me queda por mechar, que es un poco lo último por mi parte, es algo que pasó, que tuvo una cierta... Bueno, nos da un poco el indicio de qué es lo que piensan desde las Malvinas, algo que no va a ser nuevo para nosotros, pero que termina un poco oficializando, materializando, dejando bien sentado, que es lo que opina la población de Malvinas, que fue el referéndum que se hizo en 2013. En junio de 2012, el gobierno local de las islas llamó a un referéndum que se terminó haciendo en marzo del año siguiente, donde básicamente le preguntaron a los habitantes si querían seguir bajo el dominio británico. Pero para la Argentina y para el derecho internacional ese voto no tuvo valor legal, principalmente porque la ONU no lo reconoció y nuestro país lo calificó como una simple movida publicitaria sin peso jurídico. Fíjense el año que estamos hablando, como dije, el gobierno de David Cameron, todas estas cuestiones, la crisis que había un poco ya saliendo de la crisis económica, pero manteniendo un relato político. Entonces lo que quisieron hacer es tratar de ratificar esa postura de los isleños, algo básicamente un referéndum que sabés que vas a ganar, entonces bueno, lo mandaron de esa forma, le quitaron el peso jurídico desde la ONU y desde la comunidad internacional. ¿Por qué? Porque en este caso los isleños no tienen el derecho de la libre determinación, es algo que ya se charló esto, para decidir sobre la soberanía del territorio. Recuerden lo que dijimos, Argentina defiende a los intereses de los isleños, pero señala que no es un pueblo, no hay un pueblo para autodeterminarse. Argentina defiende su soberanía, defiende tener soberanía sobre su territorio para poder autodeterminarse. ¿Pero por qué? ¿Cuál es la base de todo eso? De que Argentina es un pueblo. Y para Argentina, y para la ONU, y para los acuerdos que se llegaron en aquel momento, las Islas Malvinas no tienen un pueblo que deba determinarse, son una colonia. Y más, como dato, de los 3.500 habitantes que hay en las islas hoy más o menos, la realidad es que la mitad deben ser isleños nativos. Entonces no es que hay un pueblo constituido que tenga una identidad totalmente determinada y por eso se le quitó el peso a ese referéndum, porque no hay un pueblo que se pueda autodeterminar. La respuesta argentina, bueno, fue algo bastante importante que se hizo. Esto es tremendo, porque se juntó todo el arco político de Argentina, todos los sectores, que fue un poco la respuesta a toda esta tensión, y también porque en aquel momento el príncipe William, hoy el rey William, el que está de rey, me perdí. Sí, el rey William de hoy. Sí. Bueno, y con también las acusaciones de David Cameron, llegó a decir que Argentina era colonialista. Entonces el Congreso impulsó una movida que fue histórica. La Declaración de Ushuaia. Todo empezó también en enero de 2012, cuando se armó la Comisión de Relaciones Exteriores en el Senado. Fíjense que esto nace del Congreso, del Senado, un actor que había tenido muy poco protagonismo hasta ese momento. Entonces, después, la presidenta, bueno, o la señora presidente, no sé cómo está bien dicho, convocó a una reunión gigante donde estaban todos, jueces, legisladores de todos los partidos, gobernadores, sindicatos, veteranos de guerra. Y en ese encuentro se hizo algo muy importante que no se había hecho hasta el momento, que se desclasificó el informe Rattenbach, que es el documento que analiza a fondo cómo actuaron las Fuerzas Armadas durante la guerra del 82. Finalmente se invitó a los diputados y senadores a sesionar juntos en Ushuaia, que es la capital de la provincia que integra formalmente las islas. Claro, o sea, las Malvinas técnicamente son parte de Ushuaia, de Tierra del Fuego. Ahí fue donde se aprobó la Declaración de Ushuaia y un documento que logró algo difícil de ver, el consenso total, como dije recién, de todo el arco político del país. ¿Qué puntos clave tuvo el documento? Bueno, son cosas que ya todos más o menos ya hemos escuchado, pero ¿qué es lo importante? Que estamos todos de acuerdo. Está todo el país movilizándose para firmar esa Declaración de Ushuaia. Hubo una ratificación sobre la soberanía absoluta. Ratifica que las Malvinas, y ahí Eri te voy a preguntar, porque ¿por qué siempre hablamos de Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur y todo el mar que las rodea son argentinas de forma legítima e irrenunciable? También te habla de unidad nacional, que es un documento histórico porque lo firmaron todos, tanto el oficialismo como la oposición, porque te dice no a las armas, es una respuesta directa al Reino Unido por mandar barcos de guerra y al príncipe William especialmente. Respuesta a Londres, el texto le contesta oficialmente a David Cameron rechazando la acusación de que Argentina no tiene una actitud colonialista. El valor de Ushuaia, haber sesionado allá no fue casualidad. Sirvió, como dije recién, para reafirmar que esa ciudad es la capital de la provincia que incluye las islas. Entonces, bueno, estas cuestiones son las que hicieron a la esencia de la Declaración de Ushuaia.
Entonces ahí vuelvo para el primer punto, como dije recién, porque le quiero preguntar a Eri, siempre se le da importancia a las Malvinas. ¿Qué rol o qué papel o por qué son tan importantes también las Georgias, Sandwich del Sur? ¿Cómo entran estos dos también archipiélagos más al sur en toda esta cuestión? Bueno, a nivel histórico también fueron ocupadas por Reino Unido en su momento, posterior a la invasión en Malvinas en 1833, pero fueron teniendo presencia, hubo presencia de habitantes que vivieron en esa zona, sin embargo, posteriormente es una zona deshabitada, sin embargo, mucho desarrollo científico y tecnológico en la zona, más que nada por ser parte o por ser una zona más polar que las Islas Malvinas, porque está más al sur. Desde 1985, Reino Unido ya les dio el nombre de Territorio Británico de Ultramar, es decir, dejaron de tener el nombre de dependencia de las Islas Malvinas. Si bien para nosotros son parte de esta zona reclamada que dependen de las Islas Malvinas, Reino Unido ya como que las dividió, no las mantiene anexadas al mismo reclamo. Argentina las reclama como parte del territorio dentro de lo que es el departamento del Atlántico Sur de la provincia de Tierra del Fuego, como bien dijiste, con capital en Ushuaia. Y en la Constitución Nacional se las agrega en una disposición transitoria primera que dice: la nación argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes por ser parte del territorio nacional. Entonces, si bien nombramos todo el tiempo las Islas Malvinas, hay que recordar que estas dos islas al sur también son importantes, porque aparte están más al sur y nos proyecta mucho más, mucho mayor reclamo en lo que respecta a la Antártida. Es decir, expande un poco más el territorio reclamado en la Antártida. Sí, ahí por eso, como dije antes, uno de los pilares fundamentales por los cuales Reino Unido forma parte del Tratado Antártico es por tener la posesión, ejercer, bueno, los derechos sobre las islas Georgias y Sandwich del Sur. Fíjense que son islas recontra al sur. Sí. Y fíjense, si quieren algún día entren en el Google Maps, lo lindas que son. Eso es tremendo. Son todos casitas, pueblitos, porque ni siquiera, claro, debe tener poquísimos habitantes. Fíjense, Malvinas tiene 3.500, deben tener muy, muy pocos. Aparte el frío que debe hacer, no me lo quiero imaginar. Pero son tremendas y son muy lindas. Así que con eso, Eri, si me permitís, no sé si queda alguna cosa más para nombrar. Lo último que quiero agregar es que en lo que estamos hablando, que a nivel simbólico Argentina hizo muchísimo trabajo con las cosas que fuimos nombrando, mismo incorporar esta disposición transitoria primera en la Constitución, el reclamo histórico que viene haciendo, el apoyo de la OEA, de la ONU a nivel internacional también. Es importante que Argentina se sostiene mucho de lo que es la Convención del Derecho del Mar, la CONVEMAR. Establece todo límite a la proyección primero de soberanía y al tema del establecimiento de una zona económica exclusiva para aquellos estados ribereños, para poder explorar y explotar el territorio, el lecho, el subsuelo del mar. Entonces, agarrándose de la CONVEMAR y teniendo en cuenta los límites que se establecen de las millas marinas, Argentina empezó a hacer un trabajo desde 2009 en adelante en poder proyectarse a nivel marítimo. Y en el año 2020 sacó a la luz este documento donde se está vinculado con las actividades de exploración y explotación, como dije, de los recursos naturales en el lecho y el subsuelo a través de la ley número 27.557 de espacios marítimos. Esta normativa lo que hace es demarcar el límite exterior de la plataforma continental argentina, cumpliendo las recomendaciones de la CONVEMAR con las directrices científicas y técnicas de la Comisión de Límites de la plataforma continental. Si bien esta normativa fue rechazada por Reino Unido, a nivel internacional lo que hace a nivel simbólico fue muy importante porque a nivel internacional proyecta soberanía argentina, que esto es importante, está diciendo, esto es mi territorio, hasta acá mando yo, digamos, siempre teniendo en cuenta estas dos islas que mencioné al final, que son Georgia y Sandwich del Sur, así como también las Islas Malvinas. Está la fotito de la copla, está buenísima, porque ahí vemos todo el territorio que Argentina reclama como parte. Es importante saber que la soberanía no es solo territorial, la soberanía también es marítima. De hecho, la CONVEMAR establece eso, que el Estado ribereño ejerce derechos de soberanía sobre la plataforma continental también. Nada, Con hasta eso ahí le tengo damos para decir. Con eso le damos final a lo que fue esta hermosa serie de episodios que a mí por lo menos me acercaron mucho a una causa que, si bien conocía, la conocí igual que ustedes por arriba. No es algo que haya estudiado ni en la facultad ni en profundidad en la secundaria,
como para decir demasiado y bueno, me acerqué bastante. Fue un hermoso recorrido de mi parte. Te voy a dar las gracias a vos, Eri, por ayudarme en todo este camino. Siempre es genial contar con alguien que posta sepa de los temas. Bueno, gracias, amigo. Gracias a vos por llamarme y Obviamente por vamos a, permitirme este espacio. Obviamente vamos a seguir haciendo episodios, eso está totalmente garantizado. Pero bueno, ha sido para mí es un cierre esto de todo lo que fue este año, principalmente porque es el último episodio del año, seguramente, a menos que enloquezca y haga uno para Año Nuevo. Sobre todo es el cierre de esta trama de Malvinas. Y también le voy a dar las gracias a ustedes por llegar hasta el final. Si llegaste hasta acá, sos uno de los fieles oyentes de En Otras Palabras y por eso te quiero agradecer. Así que nada, nos vemos en un próximo episodio. Seguiremos hablando de economía, seguiremos hablando de cuestiones internacionales, geopolítica, historia, todo lo que haga falta. Así que nos veremos en una próxima edición de En Otras Palabras. Hasta la próxima.